En esta nueva entrega de Entrevistas de la Vida y el Universo, contamos con la presencia de Gaetano Pedula. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, nuevamente por acá, por La Vida y el Universo de Entrevistas. Gracias por compartir este rato junto con nosotros. Y nuevamente lo tenemos acá en Argentina, a nuestro querido amigo y hermano Gaetano Pedula. ¿Cómo estás, Gaetano? ¿Tanto tiempo? Muy bien, Fabián. Con mucho gusto aquí nuevamente me encuentro contigo, feliz de poder compartir, muy feliz también de la experiencia acá en la tierra. Qué bueno. Y yo quería un poquito tocar el tema de qué es lo que hicieron esta vuelta acá en Argentina, ¿no? Porque estuviste en Córdoba, el año pasado también estuviste en Córdoba. Contanos un poquito cómo fue la experiencia del año pasado y esta experiencia de este año. El año pasado, digamos que fuimos en Salta, antes de ir en Córdoba, fuimos a realizar un viaje solidario junto con Funima International. Funima International la fuimos a visitar en varios lugares como Cafayate y Cachi, porque estaba, digamos, dentro de un proyecto solidario de apoyar comunidades indígenas en la producción de vino. Entonces, a través de una cooperativa externa y distinta de las comunidades indígenas. Y entonces, de un lado, la uva llegaba, ¿no?, de las comunidades indígenas, y luego esa uva estaba procesada al interior de una cooperativa, y luego esa cooperativa se ocupaba de producir un vino y venderlo en la botella. Entonces fuimos de una cierta forma a visitar esas tierras para ver, ¿no?, la intervención, ¿no? Estuvimos en esos territorios que, a diferencia de Santa Victoria del Este, son territorios de las Andas. Entonces nunca yo tuve experiencia en las Andas. Ingresamos en una comunidad de pueblos originarios. No fue fácil, porque lo que vi personas desconfiadas que tenían dificultad a recibirlos, y no fue fácil. Creo que fue interesante esos detalles, ¿no?, porque uno de los problemas que tienen, ¿no?, esos pueblos originarios ancestrales es, digamos, procesar el trauma de la colonización, de un lado. Ese trauma lo producimos nosotros, lo producimos 500 años atrás, lo seguimos produciendo con la independencia de la Argentina, de todos los varios lugares en Latinoamérica, de España y Portugal. Y luego con el proceso, ¿no?, de globalización, de modernización, ¿no?, que la sociedad presenta como, ¿no?, algo positivo, maravilloso para toda la humanidad, pero al final se ha convertido en un neocolonialismo. Entonces esas poblaciones son, ¿no?, forzadas a alejarse de sus tierras, a vivir en áreas marginadas, donde no hay la misma posibilidad de vivir, no pueden cazar, no pueden pescar, no pueden recolectar frutos. Entonces todo, ¿no?, ha alterado la forma de ellos de vivir. Entonces, claramente, imagínate, tú ingresas dentro de una comunidad de personas que pasaron por todo este proceso, varias personas, claro, a veces no tienen confianza. Entonces, lo que yo entendí, ¿no?, cuánto es difícil, ¿no?, por una ONG crear un clima de confianza. Entonces, la primera vez que tú vas, con toda la desconfianza posible, la segunda vez te recibe con alguna reserva, y tienes que dar continuidad, ¿no?, con el acompañamiento. Y expliqué muy bien en Salta, ¿no?, en la provincia de Salta, en Santa Victoria del Este. Y ahí fue interesante para ver cómo es cuando no Funima
como ONG e ingresa dentro de una realidad nueva y cómo es importante, ¿no? Ahí acompañar, estar presente también si al empiezo no encuentra toda la confianza que tú esperarías. Entonces tener paciencia. Hay un trabajo muy duro por parte de ustedes también, porque entrar, ayudar a esta gente, a esta población que confíe, porque esta gente está totalmente desconfiada del hombre, entre comillas, el hombre blanco, ¿no? Como se dice, porque creo que desgraciadamente le hemos hecho mucho daño a estas comunidades. Entonces, es un trabajo muy arduo lo que están haciendo. Es genial. Fíjate que ese año en Brasil fuimos, digamos, a visitar muchísimas comunidades, siempre junto a FUNIMA con un proyecto, digamos, común, y fuimos a visitar en Salvador, al norte del Brasil, las comunidades afrodescendientes de los esclavos negros, y ahí vimos, ¿no?, que ellos están al centro de varios proyectos donde se habla de cultura colonizadora y de pedagogía decolonizadora. ¿Por qué? Porque también nosotros, ¿no?, occidentales, cuando vamos a proporcionar un apoyo, tenemos la idea de cómo apoyar, de cuál es la solución, de cómo podríamos estar mejor, pero nunca nos ponemos a pensar que a veces no tenemos nosotros la verdad de la mano. Sí, tenemos la ciencia, tenemos varias herramientas, ¿no?, que sabemos que pueden mejorar entre ciertas medidas, ¿no?, la calidad de la vida, pero si no entendemos esas culturas, si no, también nos convertimos también un poco en alumnos y seguimos a ser convencidos que nosotros tenemos toda la sabiduría del universo, siempre seguimos colonizando, también dando un apoyo, o sea, una ONG que apoya también una nueva forma de colonialismo. Si, digamos, uno no sabe escuchar, no sabe conocer, no aprende de las culturas, no aprende a dialogar, no aprende a ver, ¿no?, de cierta forma cuáles son las problemáticas, y ahí crear una relación, un diálogo, de este diálogo juntos encontrar una nueva forma, ¿no?, por esas personas de poder seguir adelante y también ser autónomo, autosuficiente, mejorar sus condiciones y preservar su cultura. Entonces es un tema muy, muy largo y en cualquier lado del mundo, digamos, el ser humano llegó con esa forma predatoria, ¿no?, de pensamiento. Entonces, no solo con los indígenas, también con los africanos, también con los mismos occidentales. Entonces, pienso que podemos aprender mucho de esas experiencias. Sin duda. Vos nombraste Brasil, ¿no? Brasil creo que fue también muy castigada. Yo creo que toda América Latina está castigada por este maltrato del hombre, ¿no? Y bueno, la fundación se dedica a ayudar a toda esta gente. Pero también, si no me equivoco, estuvieron en Brasil en alguna de las cárceles, puede ser, en un lugar donde hay chicos jóvenes que están encarcelados por algún delito. ¿Es verdad eso? Sí, fuimos en varias ciudades. Una de estas ciudades se llama Nova Friburgo, se encuentra en la sierra de Río de Janeiro, como unas 3 horas, ¿no?, de Río capital, del estado de Río de Janeiro. Y ahí, entre las varias realidades que tuvimos, ¿no?, la oportunidad de visitar, estuvo en cárcel, y ahí en el cárcel pudimos conocer la realidad de esas personas. Porque ahí hay un problema, por ejemplo, que nos explicaron, un problema muy grande, porque ¿qué sucede? El narcotráfico, ¿no?, ingresa y toma poder en la zona vulnerable de la sociedad, donde no hay dinero, donde hay poca circulación de dinero, y considerando que en Brasil todo tiene impuesto, entonces el Estado no ayuda con la salud, no ayuda con muchos temas que son básicos, y necesitas para vivir mucho dinero. Entonces los jóvenes, de una cierta forma, no tienen muchas perspectivas, y claro, el narcotráfico encuentra una tierra fértil en los lugares de vulnerabilidad. Entonces ahí el problema es que cuando tú eres joven y trabajas con el narcotráfico y después eres preso,
¿no? Te vuelve carcelado de la policía por, digamos, la cuestión, ¿no? de estar dentro del narcotráfico, no solo por asesinatos, por asesinos, homicidios, porque sí, en esta estructura tú encuentras en el Nuevo Friburgo, puedes encontrarte todo. Entonces, entre los asesinos o las personas que simplemente venden droga. ¿Sí? Esas personas que se vuelven encarceladas o por asesino, siempre por cuestiones de narcotráfico, o por, digamos, la droga, la cuestión de droga, de una cierta forma está toda una problemática que expresaron en el cárcel. Esa problemática es que en el cárcel está todo un programa de rehabilitación, de empujar los jóvenes, que yo mismo conocí también años atrás, que son jóvenes normales, si tú lo ves, de una cierta forma, algunos, y que cayeron por ignorancia en ciertos actos. O por necesidad también. Y la estructura tiene muchas actividades para estimular el desarrollo cultural, el desarrollo de la legalidad, el desarrollo de la confianza, ¿no? En la vida, también en la sociedad, por ejemplo, en una parte saludable de la sociedad. Entonces trata de hacer un trabajo muy grande, ¿no? Pero el problema cuál es? Es que el narcotráfico, por ejemplo en Brasil, no sé en Argentina o en otros lugares, pero en Brasil, cuando ¿no? un joven encarcelado se acerca a la familia, se ocupa de apoyar económicamente a la familia, da un dinero a la familia, sigue entonces atrás de la familia de la persona que es encarcelada, y eso de una cierta forma crea una forma de compromiso. Entonces cuando tú, joven, sales del cárcel, no tienes muchas opciones. Tienes que seguir enganchado. Eres enganchado, también hasta están en deuda porque ellos apoyaron a tu familia. Y tal vez dentro de la estructura del Estado brasileño no hay facilidad de apoyar a las familias o proteger las familias de las personas carceladas por falta de recursos financieros, por falta de estructura, por falta digamos, de varias cosas. Ahora, claro, no se puede generalizar, cada estructura tiene ¿no? su vulnerabilidad, su dificultad, pero digamos que al final esas familias asistidas del narcotráfico, luego a causa de esto el joven nuevamente regresa al narcotráfico, y entonces lo que descubrimos ¿no? en el cárcel fue esa siguiente realidad, que es muy difícil para el cárcel cambiar la mentalidad, encontrar una forma de solucionar esa problemática que los jóvenes siempre regresan dentro del camino de la droga. Entonces, esa es la particularidad. Tienen atrapado totalmente, porque por lo que vos me contás, la familia la mantiene cuando ellos están en la cárcel y salen y tienen que salir a delinquir otra vez o a vender droga o lo que ellos les pidan. Pueden pedir hasta, no sé, un asesinato si ellos quieren, porque se sienten en deuda totalmente. Es durísimo la verdad. Lo que contás es tremendo, ¿no? Pero es así. También es durísimo del otro lado, porque tú eres, digamos, con problemas legales graves, tienes que encontrar un trabajo. Claro, la estructura tiene varias propuestas para apoyar a las personas dentro del cárcel, pero sinceramente en la sociedad brasileña, pero también en la sociedad latina en general, pienso también en Italia, es difícil encontrar empresas que quieren inversionar en personas que llegan de cárcel. Entonces, de una cierta forma, hay muchas cosas que van contra, ¿no? A veces hay ONG, hay fundaciones que trabajan en una forma de antimafia social, ¿no? Entonces tratan de reintegrar ¿no? ex asesinos, ex personas que trabajaban por la mafia, por la droga, dando ¿no? un salario, dando un sueldo. Pero no siempre es fácil encontrar esa realidad dentro del territorio, normalmente es difícil. Entonces, estos jóvenes siempre ven en el narcotráfico como una forma de defensa, hasta casi familia, ¿no? Porque se sienten casi protegidos, más del Estado, paradoxalmente. Bueno, muy bien. Tuvimos que cambiar la escenografía, pero estamos de vuelta junto con todos ustedes.
Y Gaetano, volvemos al comienzo, donde yo te preguntaba sobre lo que hicieron, la actividad que hicieron en Córdoba este año. Contanos. Sí, digamos que ese año fue un ampliamiento importante del año pasado en Córdoba, en particular Capilla del Monte, que es una ciudad a 2 horas de Córdoba. Llegamos a Capilla del Monte por una voluntad superior, como siempre pasa, no fue una voluntad personal mía de ir en ese lugar, mas fueron las personas, los contactos, ¿no? Los empujes, ¿no? que llegan del cielo a través de las personas. El año pasado fue un fortalecimiento del trabajo de las personas que ya estaban realizando un trabajo interno. Y ese año fue un año muy importante porque estuvo un ampliamiento, entonces no solo un fortalecimiento del grupo que ya, digamos, de una cierta forma realiza un trabajo interior inmersivo desde hace años, ma fue una oportunidad de conocer un poco más las personas en Capilla del Monte. Y en Capilla del Monte, que es un lugar desde hace los años 1980, un lugar de contacto, de muchas experiencias en relación al fenómeno de los extraterrestres, entendidos como maestros, como inspiradores de la humanidad, como seres que proporcionan mensajes y no solo mensajes, también metodologías. Entonces ahí hay mucho ese movimiento y también muchas actividades relacionadas al social, porque ahí hay comunidades indígenas, porque ahí hay lugares de pobreza, y entonces también está esa parte, ¿no? Que a mí me gusta, ¿no? Siempre un trabajo espiritual, un trabajo de apertura de la conciencia tiene que tener una parte de reforma interior y otra parte de actividad social, de activismo. Sin esas dos partes, el trabajo, la pantalla es incompleta. Entonces, ese año conocimos muchas personas, ingresé en contacto, o mejor, fue invitados en varias radios, conocí varias personas del panorama, digamos, de búsqueda, de autoconocimiento, de obras sociales en la región de Capilla del Monte, y fue muy lindo, realmente, porque, sabe, Fabián, no es fácil encontrar personas con unas experiencias y que entienden, ¿no? Que la única forma, ¿no?, de hacer del bien, la única forma de transformar el planeta con obras concretas es transformar a sí mismo. Pero transformar a sí mismo no es una magia, no es algo que tú haces porque eres simpático, porque alguien te quiere, por sentimentalismo. Es una entrega personal, es una postura de vida, ¿no? Así como una postura de vida es luchar contra las injusticias, luchar obviamente de una forma inteligente, de una forma pacífica, contra lo que nuestro sistema humano está produciendo en el planeta Tierra, causando muchos daños en varias culturas, no solo culturas ancestrales, culturas nativas, también misma Gaza es una cultura nativa, están ahí de muchísimo tiempo y son invadidos, claro. Y no solo ellos. Entonces, lo difícil es encontrar personas que están dispuestas a enfrentar el lado incómodo de la vida, tomar postura en la vida y tomar postura en frente a todo lo que está dentro del individuo y que es incómodo. Porque cuando tú, ¿no?, exploras lo que sucede adentro, encuentras muchas cosas que no te gustan. Descubres que eres cobarde, descubres que tiene aspectos de enojo, de envidia. Descubres parte de ti que nunca te gustaría ver. Exacto. ¿No? Porque siempre nosotros, ¿no?, decimos, tenemos que ser positivos, tenemos que ser espirituales, tenemos que hacer el bien. Entonces, cuando tú ves que el mal también está dentro de ti como vulnerabilidad humana en este sentido,
es que esa vulnerabilidad está en todas las personas de una cierta forma, pero en la ignorancia general eso no se sabe. Entonces cuando tú ves esto, nunca quiere verlo, nunca quiere vivirlo, nunca quiere estar con todo eso, nunca quiere acompañar todo lo que está dentro. A lo mejor quiere evadir de eso, quiere simplemente sentirte en paz, quiere simplemente que eso se vaya lo más pronto posible y no entiende que lo que nosotros estamos aquí es aprender no solo a hacer del bien, no solo a portarnos bien, pero también aprender algo de la creación de Dios. Porque de mi punto de vista, una de las funciones de la vida y del hecho de estar en la escuela Planeta Tierra es explorar la creación de Dios, conocer la creación, pero no como un turista. Así sería cómodo. Sería fácil. Exacto. El propósito es que nosotros tenemos que desarrollar la deidad. Y para desarrollar la deidad, nosotros tenemos que explorar todos los aspectos de la vida, el bien, el mal, lo justo, lo equivocado. Y luego, con la justa orientación, descubrir, ¿no?, que atrás, ¿no?, el camino de la justicia, el camino del amor es lo que da equilibrio al universo, es lo que permite que la vida poco a poco siga. Pero eso es todo un camino de muchas reencarnaciones, de muchas vidas. Exacto. Yo mientras vos hablabas pensaba, ¿por qué Córdoba? ¿Por qué elegiste Córdoba? No fue yo a elegir. Bueno, por eso quiero que me cuentes. No fue yo a elegir. Fue de una cierta forma, Capilla del Monte fue el cielo, porque estaban personas, realizando el trabajo interior aquí en Buenos Aires, pero realmente algunas de estas personas no eran de Buenos Aires, llegaron a propósito porque estaba yo, y fueron las personas a insistir a llevarme allá, y luego a encontrar el lugar, a armar la organización, a crear el primer contacto el año pasado, porque también algunas de esas conocían bien la situación en Capilla del Monte, estando en Capilla del Monte desde varios años en algunos momentos del año. Y luego, ese año hubo más fuerte la participación de personas del lugar. Entonces se fue abriendo. Bueno. O sea, yo realmente no hago nada, sino tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Está bueno. Es interesante porque Capilla tiene, bueno, ya como dijiste, ¿no?, una historia ufológica de por medio, ya con la ciudad intraterrena, la ERCS. Bueno, ahí muy cerquita donde vos estuviste, bajó una nave, dejó una aureola quemada, que todavía creo que existe, todavía existe, está nos contaron. Todavía. Y bueno, y avistamientos se ven. Yo Córdoba prácticamente lo he viajado muchas veces y he estado ahí acampando, pegado al Uritorco. Es muy lindo, muy hermoso, y la energía, ¿no?, porque es algo también que te atrapa. Por eso también te preguntaba, ¿no?, ¿por qué Capilla, por qué Córdoba?, ¿no? Porque creo que Córdoba tiene una sensación, una calidez energética que te lleva y te concentra, digamos, ahí en ese lugar. Claro. Vos dijiste, bueno, todo el proceso que hacen todos tus alumnos y tus estudiantes con este tema, que hay muchos acá en Buenos Aires. También tenemos a alguien de La Plata que es nuestra colaboradora, así que también está incluida. Que a todo aquel que quiera arrancar, o sea, empezar con esta educación, no sé si llamarlo educación, vos me dirás, con este camino tal vez, con este camino que vos dictás, con todo amor, con todo corazón, que muchas veces nos has contado que esto fue por algo que te llegó, ¿no?, del cielo, y que
dijeron qué tenías que hacer. Entonces, decirle a la gente cómo te podemos arrancar y cómo pueden encontrarte también. Porque también estás en Brasil haciendo esto, ¿no? Sí. Digamos, para poder arrancar a encontrar informaciones, ¿no? La primera sugerencia es ver en el sitio YouTube que yo tengo, que yo creé. Ahí pueden encontrar fácilmente Gaetano Pedulà, Lavoro Interiore. Ahí, digamos, en la página YouTube hay muchísimos vídeos en español y en portugués. Entonces ahí una persona que quiere más o menos entender sobre lo que es el camino inmersivo y también entender toda la parte teórica que está atrás, ¿no? del autoconocimiento inmersivo, porque el autoconocimiento inmersivo necesita una parte teórica muy larga, simplemente porque autoconocerse es un proceso muy complejo y que obedece a leyes macros que luego se articulan en leyes más pequeñas que son efectivas en contextos específicos. Entonces es una realización de una ciencia interna, de una ciencia interior, donde cuando tú haces ese viaje adentro de ti, es muy importante también la preparación teórica. Entonces en el sitio internet se encuentra todo eso, sin ninguna duda. Se encuentran, sobre todo, lo que yo sugiero son las conferencias introductorias al comienzo, porque si uno empieza a querer estudiar las conferencias más complejas no va a entender, nada. no. O ya una persona que tiene una preparación, entonces hasta podría gustar mucho, o si no va a ser un esfuerzo casi inútil. Entonces ahí donde ustedes leen Introducción al Trabajo Interior, el trabajo interior en la era moderna, y los problemas de la humanidad, es una forma de introducir de una forma suave ciertos argumentos y luego nada más después verse conferencias como las 2 leyes macrocósmicas, la evolución del ser humano, la cosmogonía, etcétera, etcétera. Los elementales. Exacto. Te lo pregunto porque mucha gente me preguntó, en muchas entrevistas que te hemos hecho, cómo arrancar. Y alguno me decía, ¿y yo puedo solo hacer este cambio? Y yo le digo, mira, preferible siempre que tengas a alguien al lado que te guíe, porque creo que solo es me parece que es muy difícil. Ese es un tema complejo. Porque vivimos en una época histórica donde hay mucha sensibilidad en ese tema. Y si nosotros, vamos a empezar a dar una mirada histórica en los últimos 200 años, que es exactamente el periodo histórico donde el Maestro, el Cristo, que yo considero el Maestro de los Maestros, y toda la hermanidad, la confederación, no solo la confederación, vivos y no vivos, está trabajando de una cierta forma a culturizar, a estimular una evolución espiritual en toda la humanidad. Eso, digamos, de una cierta forma ha determinado que se han producido muchas situaciones también de engaño. Claro. Entonces, de falsos gurús, de instructores espirituales que no eran instructores espirituales, o porque era un engaño, o porque era una autodeterminación de esas personas, y a veces hasta en buena fe. Entonces, una gran confusión espiritual, y también eso, sobre todo en los años 70, 80, una necesidad de independizarse más, sobre todo de esas situaciones de engaño. Entonces, la búsqueda también del maestro interior, que de un lado tiene principios muy ciertos y muy verdaderos, pero el maestro interior se despierta cuando tú te iluminas, cuando tú alcanzas el nirvana, la liberación del ego, que es uno de los procesos más complejos en la historia de un ser humano. Y entonces seres iluminados que se manifestaron en la humanidad hablaron de tener billones de años más de nosotros. Fíjate, sí. Entonces de una cierta forma uno puede caer en el falso, ¿no? Maestro externo, nunca me gustan estas palabras porque el maestro es uno, es Dios. Exacto. Pero instructor falso, instructor espiritual externo, y el falso
maestro interno, el más falso maestro interior. Entonces muchas personas, pero en esa época histórica, tiene esa cosa, ¿no? Que uno puede encontrar, trabajar adentro por sí mismo. Digamos, hasta que yo hago un análisis exterior, hasta que yo no hago, ¿no?, un trabajo, ¿cómo puedo decir?, de darme cuenta de mis actos de la vida diaria, hago un resumen de lo que pasó en la vida diaria, esto todo lo podemos hacer. Y más o menos a través de esta cosa podemos identificar muchas cosas que estamos haciendo mal. Pero el problema es que cuando tú accesas partes profundas tuyas, cuando tú ingresas en contacto con una parte de ti que está en conflicto, siendo la vida, ¿no?, no solo una oportunidad, ¿no?, para portarte bien. El planeta Tierra es una escuela, en esa escuela planetaria son dos condiciones necesarias. La primera es la conducta, portarte bien éticamente, y la segunda es el aprendizaje, que es independiente de la conducta. Ahora, en el planeta Tierra, como bien sabemos, y como tú también divulgas, el ser humano se está portando muy mal. Hasta cuando va a la escuela Planeta Tierra, un alumno quebra el asiento contra otro alumno, mata el instructor. O si llega el maestro, lo crucifica. Muchísima violencia. Exacto, muchísima violencia, muchísima injusticia, muchísimas cosas muy malas. Entonces ahí ni tiene la oportunidad de aprender en un contexto así. ¿Entiendes? Entonces ahí el punto es que para poder, ¿no?, realmente aprender aspectos de la vida entendida como una expresión, una manifestación de la creación de Dios, para que nosotros, ¿no?, podamos ampliar nuestra sabiduría, tenemos que explorar, que conocer el bien, el mal. Por ejemplo, cuánto es difícil, ¿no?, entender ciertos procesos divinos, como la dualidad, como la existencia de los sufrimientos, de las injusticias, de los desequilibrios, de las desigualdades. Y todo eso, de una cierta forma, de un lado nos mueves, causa hasta rebeldía, hasta un fuerte enojo que a veces tenemos con el divino, con la vida, porque no aceptamos, ¿no?, de una cierta forma, que acontecen ciertas injusticias, ciertos actos graves, ciertos crímenes. Y de un lado es justo no estar de acuerdo. Es justo no ser cómplice de un sistema injusto. Pero de otro lado, el camino nunca es el enojo, el camino nunca es la violencia, el camino nunca es el desequilibrio interno. Si vemos el ejemplo del maestro, ¿no?, con el templo de los judeos, es un clásico ejemplo de una sabiduría, de una firmeza, donde no hay enojo, donde no hay un desequilibrio interior, pero hay una clara voluntad de decir, aquí no es el camino, por aquí no es la vía. Entonces, aprender todo eso, sentir compasión en todo lo que hace el ser humano, sentir amor, perdonar al ser humano, no porque eres asistencialista, porque eres bueno, porque eres sentimentalista, sino porque llega al amor de Dios, a la beatitud real de Dios, y al mismo tiempo actúa de una forma equilibrada, justa, ¿no?, y firme cuando necesario. Entonces, eso es un aprendizaje muy grande. El ejemplo mayor es el maestro. Y tú imagínate cuánto tiempo un ser humano no necesita para lograr esa sabiduría adentro, para no tener esa, ¿no?, levianidad, esa fineza de espíritu para poder manifestar, ¿no?, una verdad de una cierta forma. Entonces, claro que antes que eso suceda, adentro encontramos conflictos, encontramos rabia, amargura hasta con Dios, hasta con el divino, porque no aceptamos ciertas cosas y no podemos entender cómo Dios permite todo eso. Aquí tú entras dentro del ser humano, dentro de un conflicto profundo que está en muchos seres humanos. Y ahí está todo, porque esos conflictos determinan que luego pasamos por experiencias externas que articulan este conflicto, lo hacen manifiesto, porque claro que si yo me encarno en una tribu que vive una injusticia,
y yo todavía no puedo procesar este aspecto de la creación de Dios, me la paso muy mal. Claro. ¿Entiendes? Me la paso muy mal a nacer en ciertos contextos, pero ciertos contextos están para que yo pueda aprender y amar más, ¿no? Y manifestar más principios de justicia, de amor, de paz, como nos enseñó el maestro. Entonces, el hecho, ¿no?, de hacer el viaje interno, de enfrentar todo lo que es la parte incómoda, es muy complicado, es muy difícil, pero es maravilloso. Claro que sí. Pero es maravilloso. Sí, sí. Yo... Entonces solo para terminar, Sí, sí. esa parte de sufrimiento que está dentro de cada uno de nosotros, de conflicto, ma un conflicto, si quiere, positivo, porque un día será un aprendizaje espiritual, es necesaria. Está en todos los individuos. El punto es que esa parte muchos no la aceptan y te lleva a hacer cosas que nunca tú quisieras hacer. Y entonces, por lo tanto, eso, digamos, es uno de los puntos básicos del crecimiento espiritual, de mi punto de vista. Eso, digamos, yo considero, Fabián. Exacto. Sí, por eso te preguntaba, para que aclares a todos los que nos preguntaron, y si sale alguno que está viendo en este momento, creo que vale la aclaración. Hoy hablamos un poco también de los conflictos que estaba pasando, o que está pasando en este momento, en estas guerras que están polulando en todo la parte más vulnerable en este momento, que es Gaza, Israel, Ucrania, Rusia, ahora Irán, ¿no? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué es lo que te sale con este problema grave? Porque es un problema muy grave que estamos viviendo, donde creo que ya no hay vuelta atrás. Esto es un conflicto ya mundial, ¿no? Una guerra mundial. Hay varias cosas que se pueden decir. La primera es que lo que está pasando está ampliamente profetizado en miles de lugares. Está ampliamente describido de varios profetas, de varias situaciones, de varios contextos, de varios mensajeros. Y entonces, para mí, no es una sorpresa, sinceramente. Porque lo que estamos lamentablemente viviendo en el planeta Tierra es una consecuencia de los actos del ciudadano medio. El ciudadano medio es tibio, es ausente espiritualmente a sí mismo. Tal vez el ciudadano medio es una buena persona, quisiera vivir en paz, quisiera vivir una vida tranquila, pero eso no es suficiente para poder ir a la escuela espiritual del planeta Tierra. Si tú quieres ir a una escuela espiritual, tienes que estar dispuesto a aprender según no las condiciones que tú quieres, según las condiciones que el Padre, en su sabiduría, elige para ti, porque son las mejores condiciones que pueden sacar lo mejor que tú necesitas. Entonces, digamos que lo que está pasando hoy en el mundo es consecuencias de nuestros actos en la vida diaria, como ciudadanos. En nuestros actos, regresando, ¿no?, a la charla de antes, son las consecuencias de nuestra guerra interior, de nuestros conflictos interiores. Si nosotros quedamos en un conflicto interior, no podemos ser sorprendidos de experimentar un conflicto exterior. Hasta que quedaremos en este conflicto, siempre vas a tener estos conflictos internos, siempre va a estar conflictos externos, Fabián. Exacto, sí, por eso también lo que está pasando en cada rincón del planeta, ¿no? Porque desgraciadamente no solo en este lugar, si vamos a África, tenemos conflictos, guerras, guerrillas, matanzas, asesinatos, violaciones, no sé, tenés en todos los rincones tenemos
que la gente no toma conciencia, porque no me pasa acá a mí, ¿qué me importa? No, te tiene que importar, porque por eso es lo que hablábamos, ¿no? De que también pensar en nosotros y no en uno, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy, de matar al ego, ¿no? Desplomarlo del todo para que poder avanzar en lo espiritual, en lo que venimos a hacer. Porque en definitiva venimos a hacer un trabajo espiritual en este planeta, pero mejor dicho, no es que no lo comprendimos, nos engañaron de alguna forma a seguir un mundo materialista, porque es lo que nos han inculcado desde el comienzo. Ese es el punto de vista que yo lo veo así, no sé. De un lado, sí, también eso movimiento, ¿no?, de engaño global que ahora es súper evidente, ¿no? Sí. Porque vemos las grandes corporaciones, los efectos, ¿no?, de cómo actúan las grandes corporaciones en toda la comunidad, sobre todo en Latinoamérica o en los lugares donde hay recursos mineros, minerales, recursos gasosos, recursos agrícolas, recursos de todos los tipos. Y vemos, ¿no?, como nuestra humanidad contesta. Pero de otro lado, digamos, nosotros tenemos que dar un paso, pero no queremos cambiar nuestra vida, no queremos sobre todo enfrentar nuestra guerra interior, y entonces esas cosas que llegan del externo son pruebas espirituales que son organizadas del Padre, del universo, para que nosotros tomamos posturas y manifestamos la voluntad de dar un cambio. Claro. Y yo pienso que una cosa importante que a veces no le damos el justo valor es lo siguiente: el cielo ya proporcionó una oportunidad, no, mucha más que una, no solo a través de Jesucristo, Claro. pero también a través de otros importantes maestros, como Buda, como Krishna, como Mohammed. Entonces la humanidad tuvo una proposta del cielo, no una, varias propuestas. ¿Y qué hizo? Ha rechazado esas propuestas, aparte pocas personas. Entonces, eso significa, ¿no?, que no valorizó. En el momento que tú no valorizas una propuesta, en el momento que tú en la vida diaria no haces nada para transformarte, para transformar el mundo, Tal cual. es claro que luego llega el momento de la cuenta, llega el momento de los efectos de tus actos, y que tú, tus hijos, toda la sociedad vive dentro de esos efectos. Entonces el hecho que hoy vivimos una manipulación global de todos los puntos de vista es el efecto del hecho que nosotros, teniendo la posibilidad de transformando, teniendo la posibilidad de ser mejor persona, rechazamos eso. Y no solo rechazamos, nos convertimos cómplices de un sistema injusto. Claro. Entonces el sistema injusto, de otro lado, es un producto de nuestra forma de actuar. Las tentaciones, los condicionamientos, las manipulaciones son el efecto de nuestra forma de vivir. Y de otro lado, yo, si quiero avanzar, si quiero afirmar mi espíritu, si quiero ser distinto en este mundo, necesito esta prueba ahora, porque esa prueba sí, de un lado, ¿no?, me puede condicionar, me puede manipular, pero también me da la oportunidad, ¿sabe?, para que yo pueda decir, no estoy de acuerdo. Exacto. Yo quiero otro. Exacto. Entonces el ser humano ahora tiene que hacer esto, es llamado a hacer esto, es llamado a tomar postura en frente a esas condiciones. Y no va a ser fácil para la humanidad encontrar una solución fácil, no va a ser fácil encontrar una claridad, porque uno dice, ma es simple, ¿no? La claridad es una, lo que dice el maestro es uno, ciertos principios son uno, ma no es simple. Claro. También Porque hay mucha confusión. Esa confusión es también el efecto del hecho que nosotros rechazamos un apoyo. Entonces, si tú rechazas un apoyo del cielo, el cielo te da varias posibilidades. Luego, si tú no das valor a algo, luego para darle valor no lo tienes. Exacto. Y cuando tú no lo tienes, entiende el valor.
Entonces, ahora nosotros tenemos que dar valor a la vida, dar valor al mensaje espiritual, dar valor a un camino de búsqueda, ¿no? Digamos, de autorrealización, de realización colectiva. Entonces, pero no es tan fácil encontrar el camino. Entonces, yo estoy razonando como humanidad, Claro. no como una persona que conoce cosas y que, ¿no? En algunos aspectos pienso de tener claridad. Me refiero a toda la humanidad. Entonces, es un momento de grande prueba donde somos llamados Hay que discernir bastante. a hacer nuestra parte. Yo creo que hasta acá, yo satisfecho, aparte de tenerte, de encontrarte, de estar juntos, pero me gustaría que a la audiencia le des un mensaje, le des un puntapié para que, a ver si arrancan, no solo con lo que vos hacés, sino que se vuelquen a lo espiritual, ¿no? Que se vuelquen al todo, no a uno solo. El primer punto es esto: el mundo que conocemos como seres humanos es un mundo que está muriendo, es un mundo que está produciendo muerte, injusticia y desequilibrio total. Nunca como ahora hay casos de suicidio, de renuncia a la vida, de desespero, de instabilidad mental y también de problemáticas sociales, culturales, espirituales. De otro lado, esa es una gran oportunidad para poder realizar el cambio dentro de nosotros y pequeños actos, pequeñas obras, pero sinceras, pero reales, no asistencialísticas, al exterior de nuestra vida. Entonces yo pienso que hoy, más que todo, lo que es más importante es el proceso de autotransformación, de trabajo interno, y luego llevar esta transformación en la comunidad. Porque la comunidad es lo que va a salvar el mundo, no el individuo. La colectividad es lo que puede dar una respuesta a los problemas de nuestra humanidad. Y muchos que también están dentro del camino de los caminos espirituales piensan y esperan que la solución llegue del cielo, llegue del regreso de Cristo o del regreso de los extraterrestres o de los hermanos de la luz, llamámonos como queremos, sin entender que somos nosotros que tenemos que encontrar la solución. Somos nosotros que tenemos que encontrar una forma para pacificarnos y somos nosotros que tenemos que aprender a convivir dentro de una comunidad sin ingresar en los mecanismos de siempre, del poder, de las violencias, de las competencias. Y entonces pienso que el desafío de hoy es la realización espiritual al interior de una comunidad, porque una pequeña comunidad que consigue encontrar un equilibrio es una forma de existir como obra externa, ¿no? De apoyo, de activismo, de ayuda, ¿no? De tomar postura en los problemas importantes de la sociedad y que al mismo tiempo puede estar amorosamente, en una forma amorosa y armoniosa dentro. También tiene que llegar todo eso a través de un proceso de transformación de cada individuo al interior de esa comunidad. Entonces pienso que el mensaje por las personas es: tenemos que realizar el cambio adentro para realizar el cambio afuera, pero ese cambio adentro para realizar el cambio afuera no puede ser individual. Tiene siempre que ser adentro de una comunidad que obra con un objetivo común y que desarrolla una capacidad de autosuficiencia del punto de vista interior y del punto de vista exterior. Si falta, ¿no? Digamos, tiene que haber un equilibrio. Si tú no trabajas lo interno de una forma profunda, lo interno te gobierna y te convierte en una persona que controla, en una persona que actúa contra la comunidad, sin darse cuenta y pensando que está apoyando a la comunidad, pero en realidad está contra de la comunidad. Exacto. Sí, sí. Entonces la comunidad fracasa. Entonces tiene que estar ese aspecto y luego el aspecto, ¿no? Que en la comunidad tú luego a través de la comunidad expresa los principios de paz, de amor y justicia y entonces haces obras. Exacto.
en Exactamente. ese sentido, concretamente. Gae, gracias, porque creo que, bueno, das tu tiempo para nosotros, que es importantísimo, y agradecerte, ¿no? Para toda la audiencia nuestra. Bueno, seguramente el año que viene nos vamos a ver otra vez, si todo va bien, ¿eh? Con mucho gusto. Bueno, gracias a todos ustedes. Recuerden que deben suscribirse, dar me gusta, compartir y no olvidarse de que siempre tenemos otras propuestas como esta. Y si lo escuchan 2 o 3 veces, genial, porque hay temas muy puntuales que son importantísimos. Gracias y hasta la próxima.